Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, delante de ti, Señor, hoy con el sagrario disponible para nosotros, como todos los días, pero en este caso, por ser jueves, con esa facilidad que nos ayuda tanto, que nos hace ver más la realidad de la Eucaristía, nos disponemos esta mañana hacer esta primera oración de la mañana del último día, ya último día del curso de retiro, en el que entendemos todos que por los días que llevamos, por el ambiente de silencio, por lo que hemos ido viviendo, pues lógicamente estamos un poco cansados, que es lógico por otra parte, pero te animaría, ¿no?, que este último día pues cuidemos muy en especial el silencio, la compañía del Señor, los ratos de oración personales, todo lo que conlleva terminar bien una obra, poner la última piedra, que es importante. Y hoy lo hacemos, como te digo, delante del Señor, de Jesús sacramentado en el sagrario, que se nos abre para poder nosotros estar más cerquita, verle más de cerca. Y lo hacemos además, y meditamos hoy precisamente, porque tocaba, no por otra cosa, precisamente este misterio que en la vida del Señor es un punto culminante, ¿no?, justo en el momento de la pasión, ¿no?, en el momento en el que ayer ya hablábamos de la caridad y de Jesús en la última cena, y el lavatorio de los pies, y nos acercaba a Él, pues el pensar como el meditar, cómo Él se da a nosotros, cómo es generoso, cómo nos enseña ese camino de la generosidad. Pero es que además no solamente lo enseña así, no solamente lo enseña con un gesto, iba a decir simbólico, no es simbólico, sino que es real, que es la lavatorio de los pies, sino que además lo hace con una entrega aún mucho más generosa, se puede decirse así, que es con el misterio de su cuerpo y su sangre entregados. Su cuerpo y su sangre también, de su cuerpo entregado al Señor, entregado a nosotros, su sangre derramada. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora de tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así inicia, como te acuerdas, San Juan, su relato de esta última cena. Aunque él luego no cuenta la Eucaristía, pero cuenta todo el resto de cosas, ¿no? La víspera del día solemne de la Pascua. Hubiese amado a los suyos, quiso amarlos hasta el fin. Hasta el fin. Y vamos a ir viendo, y después veremos también algo de la Pasión, vamos a ir viendo también sucederse todos esos hechos que nos están hablando de Cristo aquí, Cristo con nosotros, Cristo que se nos entrega. Manifestación de ese amor es su donación en la Eucaristía. Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre,
no nos deja un símbolo, sino que se queda la realidad, se queda él mismo. No nos lega un simple regalo que pueda hacernos evocar su memoria, como algunos han dicho, sino que celebra la Pascua con sus más íntimos y anticipa de un modo distinto, una forma sacramental, el sacrificio que se va a consumar un poquito después en el Calvario. Y ahí instituye la Eucaristía, el sacramento, dice la teología, que contiene pere, realiter e substantialiter, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Ha querido la teología, especialmente el Concilio de Trento y posteriores también, y anteriores, pues recalcar esto: vere, realiter, substantialiter, es decir, verdaderamente, realmente y con toda su sustancia. El sacramento, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Jesús sigue el relato propio y las ceremonias propias de la cena pascual, de la cena propia de ese día. Da las gracias, canta los himnos, toman el cordero pascual, las lechugas amargas, etcétera, ¿no? Las verduras amargas, y hace todo el relato, ¿no? Y en un momento dado en el que aquello ya está terminado, es cuando el Señor, pues digamos, la Pascua ya está hecha, ahora viene la Pascua nueva, parecía decirlo así. El caso es que lo fundamental que quería decirte es que ese cambio que Jesús hace al final, en la última cena, cuando empieza ya a coger el pan y lo bendice y lo consagra, esto es mi cuerpo, y después el vino, el cáliz, ¿no? Pues a los apóstoles los deja súper, diría yo, como desconcertadísimos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no está dentro del rito. Esto no es parte de la ceremonia. De hecho, lo hace ya cuando está hecha la ceremonia, ¿no? Cuando se ha hecho ya todo. Esto no está dentro. Y Jesús les dice: esto que hago con vosotros, hacedlo también vosotros, conmemoración mía. Es donde instituye el sacerdocio. La pasión es inminente. Allí está la razón de su venida al mundo, el momento de la historia culminante de la historia de la salvación. Y quiere el Señor que quede perpetua y eficaz memoria de su sacrificio. Y por eso el Señor se dispone a hacer ese nuevo milagro, que es prenda más valiosa de su paso por la tierra, y que mantendrá a su Iglesia muy cerca del reino de los cielos. Ahí se manifiesta la fusión más íntima de su amor, el derroche de su amor. Y les dice: esto es mi cuerpo, con el pan en las manos. Este es el cáliz de mi sangre, con el cáliz y el vino en la mano. Esto es lo que a ellos les deja desconcertados. Porque, lógicamente, no lo entienden. Ya no lo entendieron cuando el discurso de Cafarnaún. Pero es claro que sus palabras hacen presente realmente su carne y su sangre. Queda ahí dicho. La Iglesia después ha ido profundizando en este misterio, desentrañando el valor salvífico de este misterio que contemplamos hoy también aquí en el Sagrario. Cosa que evidentemente, ¿no?, con el paso de los siglos, ¿no?, los cristianos creyeron firmemente, vivieron de esta realidad que se hace presente en las primeras asambleas, las primeras reuniones de los cristianos, donde recuerdan, repiten
Lo podéis ver en el capítulo aquel, está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica, de San Justino, por ejemplo, que años después, año 100 y poco, relata cómo eran las Eucaristías, que son prácticamente esquemas la misma que ahora. Cómo eran las Santas Misas, la Eucaristía, cómo se vivía aquello, ¿no? Y los detalles que tenía, en fin, todo, ¿no? Bueno, pues los cristianos repiten lo que aquella habían visto en Cristo, hecho por Cristo. Y claro, para ellos y para nosotros, es prenda de gloria futura. Decía nuestro Padre, me sobran razones, aquí está la explicación de mi vivir. Quedamos a través de este misterio que se nos ha dado, que se nos ha regalado, que se nos ha otorgado, quedamos impactados, endiosados, llenos de Dios. Pensadlo, porque para nosotros, para un cristiano, ¿no?, es tan importante que en nuestro caso, y en el caso de muchos cristianos, lo vivimos a diario. Y es de tal calibre la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana que dice el Concilio Vaticano, y decía nuestro Padre, centro y raíz, culmen de toda nuestra existencia. La Iglesia nace de la Eucaristía, se hace con la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay Iglesia. No hay Iglesia. Y sin sacerdocio no hay Eucaristía, evidentemente. Por eso la fe nuestra nos lleva a pensar, ¿no?, que mientras que haya un cristiano en la tierra, habrá Eucaristía. Es centro y raíz de nuestra vida. Dice el Padre en esta carta, dice, cuando acaba ya esta carta del año 17, estoy a punto de terminar. Después de la lectura de las páginas anteriores, os podría preguntar, entre tantas conclusiones a las que ha llegado el Congreso, ¿cuáles son las prioridades que el Señor nos presenta en este momento histórico del mundo, de la Iglesia y de la obra? Y dice el Padre, y esto es fundamental, la respuesta es clara. En primer lugar, cuidar con delicadeza de enamorados nuestra unión con Dios, partiendo de la contemplación de Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. El programa de José María será siempre válido, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y aquí, en este misterio de la Eucaristía, es donde lo encontramos, y la oración. Pero es que está unido todo. Cuidar con delicadeza de enamorados nuestra unión con Dios, partiendo de la contemplación del rostro misericordioso del Señor. Cuidar con delicadeza de enamorados. ¿Y dónde está la razón de nuestro vivir de enamorados? Sino aquí. Aquí. Todos los días vivimos ese misterio. Todos los días recibimos al Señor. Todos los días, en el caso de los sacerdotes, consagramos. Todos los días. Todos los días es el centro de mi vida. Nada ha de desarrollarse, te leo a don Álvaro, en tu vida al margen del sacrificio eucarístico. En la misa encontramos el modelo perfecto de nuestra entrega. Allí está Cristo palpitante de amor. En aparente inactividad se ofrece constantemente al Padre con todo su cuerpo místico, en adoración, en acción de gracias, en reparación de nuestros pecados y en impetración de dones, en un holocausto perfecto e incesante. Aparente inactividad, allí está Cristo. Es como esa presencia que parece como ya como llena de quietud,
llena de estar. Dios está ahí. De ahí que se haya desarrollado de una manera tan bonita y tan hermosa, ¿no? Diríamos, el culto a la Eucaristía en todo el orbe cristiano, ¿no? Como el centro, ¿no? Y que en cada iglesia, en cada sagrario, en cada oración eucarística, los cristianos nos reunimos para ponernos de rodillas delante del misterio de fe que es la Eucaristía y decir, como diremos hoy, por ejemplo, adoro te devote latens deitas. Creo, Señor, que estás aquí y me pongo en adoración delante de ti. Pero es que eso no es solo una actitud de ese momento, sino que es todo mi día, es un momento, es un día de adoración a ti, Señor, presente. Te adoro con devoción, Dios escondido. Y lo centro después en el misterio grandioso de cada Eucaristía, de cada misa a la que asisto y participo. Insisto, y me gusta más decir participo, porque no solamente asistimos, sino que somos parte de esa ceremonia. El sacerdote y tú. Y la misa, no voy a explicarla ahora, pero está llena de momentos en los que tú participas. Por eso hay que contestar a las oraciones, por eso hay que estar presentes, hay que leer, hay que escuchar, etcétera, hay que rezar. Hemos sido siempre conscientes los cristianos de este misterio y hemos vivido de él. Celebramos la fracción del pan como los primeros cristianos. Nos reunimos para celebrar esa fracción del pan, recordando la última cena y el sacrificio de Cristo. Lo hacemos cada vez que nos reunimos. Diríamos, es como si en ese momento se abriese una ventana o una puerta hasta el Calvario, hasta el cenáculo, y participáramos también en ese momento de que estamos en la misa, más o menos dormidos, atentos, menos atentos, pero se abre esa puerta, esa ventana, y estamos viendo a través del tiempo la última cena y la pasión. De ahí nuestra actitud, nuestra atención, nuestra participación, de ahí nuestra manera activa de estar en la misa. Contesto, rezo, procuro enterarme bien de lo que estoy escuchando, leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos de eso. Recordarás, si lo has oído, aquella historia de aquellos primeros cristianos ya en la última persecución al norte de África, cuando son apresados viviendo la Eucaristía un domingo, ¿no? Y en las actas de aquellos mártires aparece como el gobernador o el que fuera les va preguntando, ¿por qué os habéis reunido? ¿Qué hacéis ahí juntos? ¿No teníais prohibido esto? Y van contestando cada uno. Y llega uno que le dice al gobernador, ¿no?, aquello tan bonito, ¿no?, cuando les dice, ¿por qué os habéis reunido? ¿Por qué estáis celebrando vuestros sacrificios?, ¿no?, le dice, cuando está prohibido. Y aquel le dice, y le contesta con una frase que es clave, ¿no? Sine Dominicus, decía, vivere non possumus. No podemos vivir sin la Eucaristía, sin el domingo, sin la celebración. No podemos vivir. Y si en esto me juego la vida, me da igual. Yo no puedo vivir sin ello. Señor, yo he aprendido a vivirlo así. Amar tanto a Cristo en la Eucaristía, amar tanto la misa, que sin ella no puedo vivir. Qué contento se puso nuestro Padre cuando por fin, aquel día 31 de marzo, creo que fue el año 35, me parece recordar, pues puso el primer sagrario, la primera vez que dejaba sellar un sagrario de un centro. Venir Jesús y cambiar la labor, decía, ¿no?, más o menos, escribía el vicario general. Fue un antes y un después. Nosotros lo tenemos en nuestras casas, en nuestros centros, en nuestras iglesias, está cerca de nosotros.
Ayer recordaba, no sé si fue aquí o no me acuerdo dónde fue, o hace unos días, recordaba la historia que me contaba ya es obispo, un sacerdote agregado, obispo que está en Kazajistán, que es español y se fue allá hace ya bastantes años cuando empezó la labor de la obra y al final, bueno, han hecho obispo. Y al comienzo, tenemos mucha amistad, fue escribiéndome cosas, escribía unas cartas circulares a mucha gente, también me las sabía a mí, y contaba cosas que le pasaban, como en aquella ciudad, era en concreto en Singent, pues iba descubriendo católicos, muchos de ellos hijos y nietos de los deportados de la época de la guerra mundial y después de la Rusia comunista hacia allí, alemanes, lituanos, estonios, polacos, deportados hasta ese país que es una estepa tremenda, ¿no? Y en aquella ciudad iba descubriendo católicos poco a poco, ¿no? Y en una de las había puesto una especie, su parroquia era en su casa una habitación, ¿no? Era lo primero, luego ya pudo hacer un pequeño templo. Y contaba que un día, un domingo, había tenido la Eucaristía con unos poquitos hombres o mujeres que iban allí, mayores y algún joven también, pero... Y cuando terminó la Eucaristía les dijo a aquellos hombres, miren, la semana que viene, el domingo que viene, no podremos tener la Eucaristía porque yo tengo una reunión. Nos ha citado el obispo y vamos a tener un fin de semana, una serie de cosas. Bueno. Y no hay lugar porque no me da tiempo por el viaje. Y muy bien, pues agradecieron la Eucaristía ese día y cuando ya se iban a ir, un señor mayor, ya entrado en años, le dijo, padre, mire, la semana que viene, ya ha dicho usted que no habrá Eucaristía, pero yo vendré a estar con el Señor. Si usted me facilita que yo pueda entrar aquí, me lo agradecería, ¿no? Pues para poder rezar y estar junto a Jesús. Había un sagrario. Y añadía a don José Luis, el que es ahora obispo, dice, entended que este hombre tiene un cariño especial a la Eucaristía, pero entended una cosa, no vive cerca, vive a 140 kilómetros. Claro, dice, el valor que le da a estar con Jesús, aunque no haya Eucaristía. 140 kilómetros, ida y vuelta, por estar con el Señor. Bueno, como estas contaba muchas anécdotas así, detalles de aquellos años, ¿no? Luego ya estuvo en el norte de Kazajistán, el único seminario que hay en toda Siberia, en Karaganda, y después ya fue nombrado obispo. Ahí está, un campeón. Amar al Señor así. Es que lo tengo al lado de mi habitación. Es que lo tengo en casa. Es que está en la iglesia más cercana. Amar al Señor así. Aquellos cristianos se jugaban la vida. Sin dominicus vivere non possos. No posomos. No podemos vivir. De ahí que tú y yo pues nos preparemos cada día, como si fuera la última vez, decía nuestro Padre, la primera y la última. De ahí que yo, Señor, decía, y esto creo, me parece que es importante, que no me puedo acostumbrar. No me quiero acostumbrar, Señor. Quiero vivir la Eucaristía y la presencia tuya en mi casa, en mi centro, como la primera vez. Como aquella vez que tú hace ya tantos años recibiste a Jesús por primera vez, con ojos de niño, y le agradeciste a Dios que viniera a tu alma. Quiero vivir como aquella primera vez, como aquella última fiesta, solemnidad del Corpus Christi que celebró nuestro Padre en la tierra, año 75, dispuesto para celebrar la misa, se acercó al altar acompañado de don Javier y nuestro Padre no veía apenas ya nada. Y le hicieron un misal especial con la misa de difuntos y la misa de la Virgen, solamente esas dos misas. Y cuando se puso al pie del altar, le preguntó a don Javier, ¿qué misa me has puesto?
Padre, la de la Virgen, y le dijo: cámbiamela y pon la de la solemnidad, aunque me cueste mucho leer. Y le añadió: hijo mío, ayúdame a ser piadoso. Se estaba muriendo, quedaban semanas. Y hasta el final de su vida pidió ayuda para ser piadoso. Al pie del altar. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. No acostumbrarnos. Esto nos da, no me da de tiempo ya, pero nos da pie a que tú y yo también desarrollemos pues este culto, este deseo de recibir al Señor, de cuidarle, etcétera, relacionado tanto con nuestro alma sacerdotal, que tiene muchísimas consecuencias, no me da tiempo ya a meditarlo, pero que está aquí unido, ¿no? Es decir, ¿de dónde nace tu deseo de santidad, tu deseo de entrega, tu deseo, mi deseo de darme a los demás, de generosidad, de olvido de mí mismo, alma sacerdotal de entrega? Eso que decía nuestro Padre, alma sacerdotal es no decir nunca basta. Es no decir basta. Siempre más. Lo que tú me pidas, Señor. Vivir de Cristo así. Reconducir todo al Señor, al altar del corazón. Pero hay que estar aquí, centrados en este misterio de fe y de amor, que tanto nos ayuda, como aquellos primeros cristianos, como los santos, como aquellos mártires que en guerras jugaron la vida por comulgar, por estar con el Señor, por adorar al Señor, de esa manera tan impresionante, como aquellos que defendieron la Eucaristía con su vida, como aquellos hombres que cuidaron sus iglesias, sus retablos, sus sagrarios, como lo más preciado. Se encontraron en un sagrario abierto un papel. Aquellos de aquellos huaicos que hubo hace ya años en Venezuela, que destruyeron tantas ciudades y tantas. En una pared caída de una iglesia, el sagrario todavía agarrado a la pared, abierto, y había un papel que había dejado un sacerdote que recuperó la Eucaristía, que ponía: rescátanos, Señor, como te hemos rescatado nosotros. Bueno, pues que hagamos esto, que nuestra vida sea un acto de amor a Dios, a ti, en la Eucaristía, Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, decimos. Lo repetimos con frecuencia, aquella pureza, humildad y devoción con que vuestra Madre lo recibió. Así quiero recibirte yo hoy, Señor, ahora en la Eucaristía. Así quiero que mi vida sea totalmente eucarística. Se lo pedimos a nuestro Padre, a nuestro Padre y Señor San José también, y a Joseph, acordaros, tanto tiene que ver con la Eucaristía. Y a Joseph, el pan que Jesús José nos da, y a María Santísima, a ella que llevó al Señor en su seno como si fuera el primer sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.